Ya, entonces, como les decía, México fue colonia de España. Y México tenía pues influencia también de Estados Unidos porque estaban al límite, nada más. De hecho, después que pasa la guerra de la independencia, ¿no? Logra su independencia, va a tener conflicto también con Estados Unidos porque Estados Unidos va a querer invadir a México, ¿no? Casi siempre ha querido invadir a México. De hecho, le quitó gran territorio, ¿no? Como Texas, por ejemplo. Hay películas, les había contado también de ese hecho de la historia eh, en el lejano oeste, ¿no? Donde ellos se defendían, los indios mexicanos se defendían, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a ver por qué hoy día se celebra, ¿no? Una fecha importante para México, vamos a recordar por qué. Pero recuerden que México también fue colonia española, igual que nosotros. Y recuerden todo el mapita que habíamos visto, que habíamos dibujado durante el virreinato, cómo era el virreinato, ¿no? No solamente este, estuvo acá en el Perú, sino en toda Latinoamérica, América del Sur, ¿no? Centroamérica, hasta México, porque México tiene parte de Centroamérica y tiene parte de América del Norte. Muy bien, voy a compartir. A ver, ¿dónde está? Aquí. Audio. Ujú. A ver, ya está. Independencia de México. A partir del siglo XVI, lo que hoy conocemos como México fue invadido por la corona española. Los pueblos mesoamericanos fueron derrotados, dominados, masacrados, pulverizados, erradicados, conquistados. Después de las reformas borbónicas, esto se acentuó más, ocasionando descontentos principalmente entre los criollos. La invasión de Francia a España en 1808 impuso a José Bonaparte en el trono, trayendo consigo la desestabilización política y económica. A su vez, con la proclamación de la Constitución de Cádiz en España, se planteó la separación de la Iglesia y el Estado, poniendo fin al absolutismo. Mientras tanto, en la Nueva España, los criollos comenzaron a organizarse con el fin de no permitir esa nueva constitución y la imposición del rey José Bonaparte, por lo que crearon juntas gubernativas clandestinas en nombre del rey Fernando VII, legítimo rey de España. Este movimiento clandestino dio paso a la conspiración de Querétaro, a cargo del sacerdote Miguel Hidalgo, el militar Ignacio Allende, Juan Aldama, el corregidor Miguel Domínguez y su esposa doña Josefa Ortiz de Domínguez. Su objetivo era la restitución de Fernando VII a través de las armas, así que decidieron llamar al pueblo a unirse en la madrugada del 16 de septiembre de 1810 en la iglesia de Dolores. La lucha por la independencia de México duró alrededor de 10 años y se divide en 4 etapas. Cada una tiene un líder y un documento importante. Etapa de inicio. Fue liderada por el cura Miguel Hidalgo y Costilla. Él buscaba establecer un congreso representativo, instaurar leyes de acuerdo con las necesidades de cada pueblo, reducir los impuestos y abolir la esclavitud. ¡Te amo, Hidalgo! Días después del grito de Dolores, Hidalgo y los insurgentes toman la Alhóndiga de Granaditas, ¡Cabam!, siendo la primera batalla contra el ejército realista. Los insurgentes ganan y avanzaron. Controlaron importantes regiones como San Miguel el Grande, Celaya y Guanajuato. Para octubre de 1810 se llevó a cabo la batalla del Monte de las Cruces, donde los insurgentes al mando de Hidalgo ganaron. Se retiraron a Guadalajara, en donde Hidalgo se autonombró Generalísimo de las Américas y fundó el periódico El Despertador Americano. En 1811 se vivió la batalla del Puente de Calderón, donde el general realista Félix María Calleja derrotó a las fuerzas insurgentes encabezadas por Hidalgo. Ahí lo arrestan y es fusilado. ¡Fum, fum, 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 fum! Pura bala fría. Etapa de organización. Tras la muerte de Hidalgo, el sacerdote José María Morelos y Pavón quedó a cargo del ejército insurgente y en 1812 logra huir del general Félix María Calleja en el conocido sitio de Cuautla. Para 1813, en el Congreso de Chilpancingo, Morelos dio lectura al documento Sentimientos de la Nación, cuyas características son la absoluta independencia de la nación, el gobierno distribuido en 3 poderes, el establecimiento de la religión católica como única. La consecuencia fue que en 1814 se declarara la Constitución de Apatzingán, instaurando un régimen republicano. Se reconoció la soberanía popular y la importancia de la libertad. Finalmente, en 1815, tras la proclamación de la Constitución y la persecución del general Calleja, Morelos fue arrestado y fusilado. ¡Fam, fam, 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 fam!
Etapa de resistencia. Con la muerte de Morelos, el ejército insurgente quedó dividido en diversas facciones, caracterizado por una guerra de guerrillas. El líder más importante fue Vicente Guerrero. Tras esto, el gobierno virreinal se fortaleció y para 1820, el virrey Juan Ruiz de Apodaca decidió proclamar la Ley de Perdón y Olvido, con el fin de ofrecer una amnistía a los insurgentes y poner fin a la lucha de independencia. Ese mismo año, Fernando VII se vio obligado a respetar la Constitución de Cádiz, por lo que el clero novohispano buscó mantener sus propiedades, así que decidió organizar la conspiración de Profesa y unirse a la causa independentista. Etapa de consumación. En 1821, Agustín de Iturbide fue nombrado comandante general del sur por el ejército realista y tras la restauración de la Constitución de Cádiz en España, decidió hacer una alianza con el ejército insurgente con el fin de mantener sus derechos como criollo. El 10 de febrero de 1821 sucede el Abrazo de Acatempan, donde Guerrero e Iturbide decidieron unir sus ejércitos formando el ejército trigarante y proclaman el Plan de Iguala, donde se buscó defender las tres garantías: la religión católica como única, la total independencia de España y la unión de todos los habitantes. Con la llegada del último virrey Juan O'Donojú, el 24 de agosto firmó junto a Iturbide los Tratados de Córdoba, donde se reconoció la independencia de México, y el 27 de septiembre entra pacíficamente a la ciudad el ejército trigarante, señalando la consumación de la independencia. Muy bien. Entonces acabamos de ver un poquito sobre la independencia de México, ¿no? Que se celebra el día de hoy, cómo fue. Recuerden que ellos fueron conquistados por españoles también. Muy bien, ahora continuamos. Ahora nos toca hablar sobre, ahora les voy a compartir un momento, ¿dónde está? Por aquí, por aquí. Ahí está. A ver, un momento. Compartir por acá. Es 15, 9, ¿no? Ay, no. Es una argumentación. Así, hoy es 15. Espérenme que voy a borrar esto para no confundirme. Y acá. Más 7. A ver. Hemos visto acá cuadriláteros y sus propiedades. Ya voy a compartir la pantalla. Bien. Entonces estábamos hablando del primer militarismo. Bien. Ya está. Muy bien. Y ponemos por aquí. Ya está, vean. Entonces, el primer militarismo se da después de la independencia de nuestro país. Bien, ¿y qué va a pasar? Empieza ese periodo donde los militares van a empezar a gobernar. Pero como no tenían conocimiento de gestión pública, no lo van a hacer bien. Por el contrario, vamos a perder territorio, vamos a desestabilizarnos económicamente, va a ser todo un caos. La irrupción de los caudillos militares en la escena política, tanto peruana como latinoamericana, porque la mayoría de países que había sido pues colonia de España, empieza a gobernar los militares que habían ayudado a la independencia. Se debió a la descomposición del Estado colonial luego de la independencia. El caudillo se consideraba y era visto por la sociedad, bien, como un luchador que había contribuido a la independencia. Asimismo, los caudillos se sentían llamados a ocupar el poder, pues se consideraban los únicos capaces de salvar a la patria en peligro.
Los primeros caudillos que tomaron el poder fundamentaron su derecho en su participación en las guerras de la independencia. Este fue el caso de Lamar, Salaverry, Gamarra, Orbegoso, Santa Cruz y Castilla. Ahí tenemos un pequeño mapita, un resumen de cómo eran los gobiernos de esa época y quiénes fueron los que contribuyeron a eso. Bien, tenemos en el periodo de 1827 a 1829, José de la Mar fue un liberal, la Constitución Liberal de 1828, se inicia la guerra con la Gran Colombia y se da el golpe de estado de Gamarra. Luego tenemos a Agustín Gamarra, 1829-1833, autoritario, y fin de la guerra, Tratado Larrea-Hual. Oposición liberal liderada por Francisco Javier de Luna Pizarro y Francisco de Paulo González Vigil. Luego tenemos a Luis José de Orbegoso, 1834-1836. Estos son los gobiernos principales. Recuerden que ustedes anotaron en la clase pasada todos los demás gobiernos. ¿Qué más? Va a ser liberal, va a crear la constitución también liberal de 1834 y apoya el proyecto confederado de Santa Cruz. Reconoció al presidente luego de una guerra civil contra Pedro Bermúdez y Felipe Santiago Salaverry. En 1835 va a ser un presidente autoritario y se opone al proyecto confederado Santa Cruz. Se enfrenta también a los confederados de Socabaya y fue derrotado y fusilado. Ya está. Muy bien. Esos son los gobiernos de esa época. Bajamos ahora. Dice, en el primer militarismo el Perú estuvo gobernado por... Ah, muy bien, vamos a ver. El primer militarismo estuvo gobernado por... ¿Por quién estuvo gobernado? A ver, fíjense, fíjense. ¿Mm? José de la Mar. Ponen ahí. José de la Mar. A ver, les voy a dar 7 minutos para que completen esto. Ya, esto con la información que tienen arriba. 7 minutos para que lo completen. Solamente la primera parte. ¿Ah?
Y ahora sí, ya completaron. A ver, ¿terminaron? O 2 minutos más, digo. Si no, para empezar a preguntar. ¿Terminaron ya o todavía? A ver, díganme. Ya está, creo que ya está. Muy bien, a ver, ¿qué pusiste en la anterior? ¿Cuál? ¿Habían participado en la guerra? ¿De qué? Puse la Gran Colombia. Ajá. Ok. Dulce, ¿qué pusiste después de la batalla de Cucho el presidente? Fue Agustín Gamarra. Agustín Gamarra, ya. Después puse José de la Mar. Ok, después de la batalla de Ayacucho, el presidente del Perú. Ya, miren, aquí en su cuadrito, a ver, le hemos puesto. Ujú. Apoyo al gobierno de Santa Cruz, Confedera. Ya. A ver, ahí no le hemos puesto, ya no está ahí. Pero en su cuaderno, en la ficha que habíamos escrito, sí estaba. Entonces, vamos a poner acá. Voy a poner por acá ya. ¿Mm? Ya por aquí.
Ya. La batalla de Ayacucho fue en 1824. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Vemos acá quién está en 1824 y dice, después de la batalla de Ayacucho, el presidente fue, o sea, después de él fue Agustín Gamarra. Muy bien, ahí sí está bien. Agustín Gamarra, ¿dónde está? Gamarra. Ya saben que es Agustín Gamarra. La batalla de... Ya está. La Gran Colombia era gobernada en ese entonces por Bolívar, ¿bien? ¿Dónde está? Bolívar. Ujú. Bolívar. Por eso Bolívar se fue de aquí para gobernar a la Gran Colombia. Ahora, la mar inicia la guerra con Bolivia. La mar inicia la guerra con Bolivia. ¿Qué dice? A ver, Jeffrey, ¿verdadero o falso? Mira, ve a la mar, a la historia de la mar, y ¿qué te dice? Verdadero, Sí, ¿verdad? Porque él verdadero. inicia la guerra con la Gran Colombia. El Tratado de Girón pone fin a la guerra con la Gran Colombia. A ver qué dice Dulce. Vamos acá, Tratado de Girón. Otra vez di. El Tratado de Girón pone fin a la guerra con la Gran Colombia. Mm, Si no me equivoco, también lo hemos copiado, ¿no? falso. Ya, el Tratado de Girón fue un acuerdo firmado el 27 de febrero de 1829 como Verdadero. consecuencia Verdadero, del mi. Cortés de Tarqui, ¿no? El cual se enfrentó en el ejército de la Gran Colombia. Entonces, sí, muy bien. Ujú. ¿No? La guerra con Bolivia fue durante el gobierno de la Mar. Ahí está. La guerra de Bolivia fue con la Mar. Busquen a la Mar acá. La Mar. José de la Mar es con Bolivia, la Gran Colombia, donde está, es con la guerra en ese momento. No, ¿verdad? Falso. La Mar firma el Tratado de la Reagual. La Mar, miren. La Reagual, acá está. ¿Quién va a firmar el Tratado de la Reagual? ¿Quién firma el Tratado de la Reagual? Gamarra, ¿no? Ajá. Muy bien, Gamarra. Entonces sería, ¿dónde está? Falso. Gamarra. Lo firma Gamarra. Santa Cruz vence a Salaverry en la batalla de Socabaya. A ver, vayan a Santa Cruz. Ay, aquí no está Santa Cruz. Ujú, ya. Ahí está. Apoyo al proyecto Confederado de Santa Cruz. Francisco Javier Luna Pizarro, reconocimiento del presidente. Ok. Confederación Socabaya fue derrotado. Se opone al proyecto de Santa Cruz. Ya, entonces la pregunta que es, Santa Cruz vence a Salaverry en la batalla de Socabaya. ¿Qué dicen ustedes? Ujú. Verdadero, ¿verdad? Verdadero. Santa Cruz vence a Salaverry, a ser derrotado Salaverry. ¿Bien? Muy bien. Ordena cronológicamente los gobiernos del primer militarismo. Ahí eso está fácil. A ver, vamos, hagan. Solos, primero. 5 minutos creo para escribir, ¿no? Lo que más les puede demorar es escribir, pero lo demás no.
Mira, solo escribimos ahí la pantalla. Ajá. Tienen que ordenarlo ustedes. Ordenar. Mira, Ya, pero ya es suficiente con que pongas el primer nombre. Ahora los otros, a ver los otros. lo dejo ahí y lo borro. Ahí nomás, ahora avanza el otro, el de abajo. Tú puedes. La barra, muy bien, Dulce. Ujú.
Ujú. Ya está mi primera canción. Ujú. Ya, a ver. La primera dice que dice Luis Orbegoso. Ajá. A ver, acá quién está. José de la Mar es primero, ¿no? José de la Mar. Luego, ¿qué más? ¿Qué sigue? Luego, ¿qué sigue? Después, ¿quién sigue? A ver, Dulce. Después de José de la Mar. Miren, acá arriba está. Gamarra, ¿no? Gamarra. Acá está Gamarra. Ujú. Luego de Gamarra, ¿quién está? Orbegoso. Orbegoso. ¿Dónde está Orbegoso? Luis Orbegoso. Después de Después, Orbegoso, ¿cómo está? El último es Salaberry. El último es Salaver, ¿verdad? El último es Salaver. Ok. Entonces, miren. A ver. Ujú, ujú. A ver. Entonces ya está. Nada más. Luego, ¿qué más sigue? Escoge la alternativa correcta para completar las oraciones. Dice, bien. Un militarismo empieza en el gobierno dice, escoge la alternativa correcta para completar las oraciones. El militarismo empieza en el gobierno ¿de quién? ¿Con quién? Acá está. De la Mar, ¿no? La Mar. Entonces ponen acá la Mar. Agustín Gamarra tuvo un gobierno. ¿Cómo es su gobierno de Agustín Gamarra? ¿Cómo fue? Ahí está, Agustín Gamarra. Autoritario, ¿verdad? Autoritario. Autoritario. El Tratado Gual fue firmado en Perú. El Tratado Larrea Gual fue firmado entre el Perú ¿y quién más? Larrea Gual. Colombia, ¿no? Fue para finalizar eso. Ok, Colombia. Caudillo conservador. Caudillo conservador. Caudillo conservador y autoritario que tuvo 17 intentos de sacarlo de poder. ¿Quién fue? Caudillo conservador y autoritario que tuvo 17 intentos de sacarlo de poder. ¿A quién fue? ¿Quién fue? Gamarra. Bien, Gamarra va a tener dos gobiernos. Gamarra. El presidente de Bolivia que se enfrenta a Gamarra es, ¿quién fue?
¿Quién fue el presidente de Bolivia? Lo hemos hecho acá abajo. ¿Dónde está? Acá, Santa Cruz. ¿No? Ahí está. Entonces completan. Después de gobiernar Gamarra, ¿asumirá el poder? ¿Quién? Ya. Ponen ahí. ¿Quién seguía? Y por último, ¿por qué la esposa de Agustín Gamarra era conocida como la Mariscala? Voy a compartirles. Les comparto por acá. A ver. Ya. Historia del Perú como la Mariscala. Esta mujer nació para grandes destinos. En tiempos en que la fuerza política y social estaba en manos de los hombres, una mujer se impuso como luchadora y estratega, ganándose el título en la historia del Perú como la Mariscala. Esta mujer, nacida para grandes destinos que en el ostracismo entregara su espíritu a Dios, es una de las más completas figuras en nuestra incipiente nacionalidad. Francisca Zubiaga y Bernales nació en Cusco en 1803. Desde pequeña mostró tener un carácter resuelto, que se evidenciaría a los 12 años cuando expresó su deseo inquebrantable de ingresar a un convento para ser monja. Sin embargo, su tiempo en el claustro terminaría a los 17 años, tras ser retirada por su exagerado martirio. Años después conoció a Agustín Gamarra, entonces prefecto del Cusco, con quien se casó a los 21 años. A partir de ese momento, Francisca empezaría a relacionarse en la vida política y a codearse con los líderes de la época. Cuando Gamarra fue enviado a invadir Bolivia, Francisca lo acompañó. Montada a caballo con porte militar y con voz de mando, Francisca dirigió a las tropas y se dispuso a tomar la plaza de Paria. Tras su éxito, su esposo pudo firmar la capitulación de Pisquiza, en el que se definieron los límites territoriales de Perú y Bolivia. Tras su regreso, el poder militar y político de Francisca era evidente. Su esposo fue elegido presidente del Perú y mariscal, pero fue ella a quien el pueblo empezó a reconocer como la presidenta, y el título de la mariscala se popularizó. Sin embargo, ese mismo poder del que se jactaba y que muchos admiraban de ella, empezó a jugarle en contra, y el pueblo empezó a rechazarla por su deliberada soberbia y el autoritarismo del gobierno de Gamarra. Próximo al fin de su mandato, Gamarra presentó a un sucesor para su puesto, pero este fue rechazado y Luis José de Orbegoso y Moncada fue nombrado presidente. Esto molestó a Agustín y a Francisca, quienes se alzaron contra él. Sin embargo, el pueblo se opuso a la pareja y tuvieron que huir. Ya en el exilio, Francisca se refugió en Arequipa, mientras sus enemigos la buscaban para asesinarla. Logró huir encubierta y se marchó desterrada a Chile, donde murió a los 31 años de tuberculosis. Francisca Zubiaga y Bernales fue una mujer distinta. La confianza, orgullo, inteligencia y capacidad de mando le permitieron ser reconocida por su pueblo como una mujer que ponía a prueba el rol de su género, y así se le recuerda en nuestra historia, como la mariscala, ante todo, una líder. Soy el de Ávila. Soy la hermana Palma. Muy bien. Entonces, ¿por qué se le llamaba la mariscala? ¿Por qué se le llamaba la mariscala? ¿Porque era presidenta? ¿Por qué? Porque era autoritaria, ¿no? Tenía voz de mando. Ella prácticamente dirigía el gobierno de su esposo. Muy bien, entonces, para que ustedes vayan avanzando esto, mientras voy revisando la confusión, porque no sé qué está pasando, me van a ir haciendo esto de aquí. Un quiz. ¿Miss que en la pantalla? Ahí les voy a enviar el link para que puedan entrar del militarismo.
Ahí está, ingresen, por favor. Ingresen. Ya está, voy a ponerle empezar.